Bienvenidos de nuevo, vamos a continuar ahora con el siguiente objetivo del curso, que es el tema de geometría, que en particular algo que se conoce como geometría euclidiana. La geometría euclidia nace de ideas muy sencillas. Los griegos, que es como la cuna de donde surge toda la cuestión moderna, surgen las matemáticas, la filosofía, la política, incluso la medicina, entre otras tantas cosas que nacen de esta cultura, de esta civilización. Entre estas nace lo que se conoce como geometría euclidia, en honor a un hombre que se llamaba Euclides, que en su momento estudió profundamente las matemáticas y dio los cimientos de lo que son precisamente las matemáticas. La forma en la que Euclides empezó a trabajar estas ideas es a través de poner bases que fundamentaran sus argumentos, sus dichos, es decir, que él lo que pretendía es que lo que dijera fuera verdad siempre y que no hubiera forma de que lo que él está estableciendo fuera falso, ¿no? Para eso partieron ellos de lo que le llamaron axiomas o postulados. Un axioma o postulado es algo que se entiende que es verdadero, ¿no? De por sí, o sea, no hay algo que lo pueda contradecir, que pueda contradecir que esa afirmación que estoy haciendo sea falsa, ¿sale? Entonces los axiomas o postulados son cosas que nosotros entendemos que deben ser verdaderas y no hay forma de cuestionarlas. Ahora bien, hay cosas que cuesta mucho trabajo definirlas porque se termina rebuscando en nuestro dialecto, ¿no? Por ejemplo, imagínense que yo les digo que es un punto, ¿no? Y ustedes me van a lo mejor dibujar, pues con su pluma van a recalcar sobre una hoja para que se marque y me van a decir eso es un punto, pero la pregunta es, ¿qué significado tiene? ¿No? O qué es una línea, si les pregunto qué es una línea, o qué es un conjunto de cosas, ¿no? Imagínense que les pregunto, a ver, díganme, ¿qué entiende por conjunto? Y a lo mejor alguien me va a decir, pues es una agrupación de cosas, ¿no? Y luego les pregunto, ¿qué es una agrupación? Y por ahí alguien me va a decir, pues es una clase de cosas. Es decir, cuando uno trata, ¿no?, de darle un significado a todo, un significado muy preciso, hay partes en donde termina en cosas muy, muy rebuscadas. Por eso no nos vamos a meter con esa situación, simplemente vamos a quedarnos con las ideas que son bastante claras para todos. Euclides, por ejemplo, pensaba que un punto pues, es precisamente algo que no tiene partes, una línea es una longitud sin latitud, ¿no? Y las líneas están formadas por puntos, ¿sale? Como les decía, no nos vamos a meter en esta cuestión, es algo más filosófico, sino vamos a entender, o más bien vamos a partir de que ustedes tienen una idea en su mente de lo que es un punto y una línea. Entonces Euclides empezó a tratar de encontrar o determinar cuáles serían esas verdades que no hay forma de determinar que no sean así. Por ejemplo, su primer axioma que estableció fue que es posible trazar una recta de un punto a otro, ¿no? O sea, tengo un punto que acá le llamo A, tengo otro punto que aquí le llamo B, y él dice pues que es verdadero, ¿no? Y es evidente que si tengo estos dos puntos, pues puedo agarrar y dibujar una línea que pase por ellos, ¿no? No hay algo que pueda establecer que esto no es posible, por eso se le llama axioma. Y entonces partimos como de que este hecho es algo verdadero. Si yo tengo un punto y otro, pues siempre puedo dibujar una línea que pase por ellos dos. Otro de sus axiomas es que si yo tengo un segmento de recta, que él le llamaba una recta finita, o sea, si tengo este pedazo de recta, ¿no?, siempre la puedo prolongar continuamente. Es decir, si ya dibujé este pedazo y yo quisiera, pues puedo seguirla dibujando, así como va la línea, seguir así. Si ya dibujé hasta acá, pues si quiero puedo seguir dibujando y lo puedo hacer indefinidamente, ¿no? Entonces, este es otro de los axiomas, de los hechos verdaderos de los que partimos, que esto siempre se puede hacer. Su tercer axioma es que si yo tengo un punto y
una medida cualquiera, que en este caso al punto que me dan le llamo A y a la medida le llamo R. Si yo tengo un punto y una medida, siempre es posible trazar una circunferencia, ¿no? O sea, si me dan este punto y me dan esta medida, siempre puedo construir esta circunferencia, una circunferencia de radio R. Otra vez, esto es algo verdadero, ¿no? Y no necesita ningún argumento para determinar si esto fuese falso, ¿no? Esto siempre pasa. Entonces, este es su tercer axioma. Otra cosa que planteo como un axioma es que todos los ángulos rectos son iguales entre sí. Ángulos rectos, él se refiere precisamente a estos ángulos que hacen una esquina, ¿no? Como el ángulo que forma el suelo con una pared, ¿no? Aquí en este rectángulo, pues estos ángulos que se forman aquí en las esquinas, pues precisamente son ángulos rectos. Y aquí yo tengo dibujado este ángulo recto y acá tengo otro ángulo recto, ¿no? Nada más que están puestos en diferente posición en el plano. Euclides decía que no importa la posición en que yo los ponga, ¿no? Si estos están haciendo aquí esta esquina, estos ángulos siempre van a ser iguales entre sí. Y el siguiente axioma que él dio, que Euclides dio, que causó mucha polémica por la forma en la que está redactado, es el siguiente. Dice el axioma quinto de Euclides que si una recta que corta a otras dos forma del mismo lado ángulos interiores que suman menos de dos ángulos rectos, al prolongar indefinidamente las dos rectas, estas se cortan del lado en que los ángulos interiores suman menos de dos ángulos rectos. Como ven, está muchísimo más rebuscado a los axiomas anteriores, ¿no? Aquí la redacción, como pueden ver, la redacción es muy simple. Es posible trazar una línea por dos puntos. Es posible, dado un segmento de línea, prolongarlo indefinidamente. Dado un punto y una medida, es posible construir una circunferencia con ese centro y radio. Los ángulos rectos son iguales entre sí. Es decir, las redacciones eran muy simples, pero esta es una redacción un tanto rebuscada. Dice otra vez, si una recta corta otras dos, de forma tal que del mismo lado los ángulos interiores que suman menos de dos ángulos rectos, ¿no? Entonces va a pasar que al prolongar indefinidamente las dos rectas, se van a cortar del lado aunque los ángulos interiores suman menos de dos ángulos rectos. Veamos, suena rebuscado, pero con una imagen se entiende mejor lo que él trataba de describir con este axioma. Él trataba de describir esto. Imagínense que tengo aquí esta línea y una línea más las corta, ¿no? Que es lo que decía acá. Si una recta que corta a otras dos, ¿no? Esta recta está cortando a estas dos, y luego decía, forma del mismo lado, o sea, él piensa que aquí cuando corta, forma este lado y forma este lado, ¿no? Entonces, cuando él se refiere al mismo lado, se refiere a este, ¿no? Dice, forma del mismo lado, ángulos interiores que suman menos de dos ángulos rectos. O sea, estos son los ángulos que está formando, y si al sumarlos dan menor que dos rectos, acuérdense que un ángulo recto es de 90 grados, entonces él está pensando que estos al sumarlos dan menor que 180 grados. Entonces lo que él describe es que lo que va a pasar es que si prolongo indefinidamente estas rectas, se van a cortar precisamente de ese lado. Y aquí en la imagen se ve bastante evidente, fíjense. Otra vez, tengo esta línea y esta los corta. Estos ángulos de este lado son los que dan, al juntarlos, menor a 180 grados. Y fíjense cómo se ven las líneas. Se ve que si esta línea y esta línea las prolongo indefinidamente, pues al final se deben de intersectar en algún momento. De este lado no va a pasar porque esta línea se va abriendo y esta también se va abriendo. Es decir, cada vez se van alejando más una de la otra. No hay forma en que se acerquen, pero estas, como estos, este y este, da menor a 180 grados, pues estas al prolongarlas se van a ir juntando. Eso es lo que trataba de describir Euclides con su quinto axioma o quinto postulado. Y otra vez, pues él partió de que este hecho debe ser verdadero. Y si partimos de que este hecho es verdadero, algo que podemos encontrar inmediatamente es lo siguiente. Imagínense entonces, tengo estas dos líneas, ¿no? ¿Qué va a pasar con estas dos líneas? Como este y este suman menos de 180, de este lado, estas se van a intersectar en un punto. Si fuera al revés, si este y este fueron los que son menos de 180 grados, las líneas estarían al revés, estarían inclinadas hacia este lado y se intersectarían de este lado. Pero imagínense qué pasa entonces si este y este no suman menor que 180 grados, sino que suman exactamente 180 grados.
Entonces va a pasar que estas líneas, esta inclinación nunca va a existir y querría decir entonces que estas líneas nunca se van a intersectar. Es decir, una consecuencia que tenemos de este quinto postulado de Euclides es que si yo tengo dos líneas, estas siempre van a tener un punto en común o ninguno. Y les podemos dar un nombre. En general, si L y M representan dos líneas, dos rectas, ¿no? Y tienen algún punto en común, vamos a decir que estas líneas se interceptan. Si no tuvieran ningún punto en común, vamos a decir entonces que las líneas son paralelas. Si yo hiciera una representación, ¿no? Las líneas que se interceptan son así como esta, ¿no? Que en algún momento se van a cruzar, o las otras líneas que no tienen puntos en común son como estas, son líneas que, aunque yo las prolongue indefinidamente, nunca se van a cruzar. Estas se llaman líneas paralelas y estas decimos que se interceptan. Entonces, como pueden ver, aquí hubo históricamente, a pesar de que Euclides construyó el edificio de las matemáticas, basando en esos 5 hechos verdaderos y encontró resultados muy interesantes, muy importantes, hubo muchas otras personas que pensaron que ese quinto postulado de Euclides en realidad no debería de ser un postulado, o sea, no un axioma, sino una consecuencia de los demás axiomas, ¿no? Incluso hubo personas que negaron que pasara lo que dice el quinto postulado de Euclides, ¿no? Algunos lo que hicieron fue tratar de demostrarlo por algo que se conoce como reducción al absurdo, que es suponer que el quinto postulado era falso, ¿no? Y seguir argumentando hasta llegar a una contradicción, a otra cosa falsa, y entonces usar la idea de que si a partir de que era falso y llegar a una conclusión falsa, pues entonces tendría que ser verdadero, ¿no? Esa es una estrategia que se usa mucho en matemáticas para demostrar que algo es verdadero. Se supone lo contrario y se llega a una conclusión que debe ser falsa, lo que implica entonces que mi suposición tendría que ser incorrecta y entonces tendría que ser verdadera. Les decía, muchos lo intentaron, pero no lograron en su lugar, ¿no? Al suponer que debía ser falso, encontraron muchas cosas interesantes, encontraron unas geometrías diferentes que se conocen actualmente como geometrías euclidias. Por ejemplo, hubo algunas personas que no se dedicaban a las matemáticas que encontraron una de estas geometrías que no son euclidias, que fueron precisamente los pintores en la época renacentista, en la época del Renacimiento. Los pintores se dieron cuenta de algo muy interesante. Imagínense que ustedes se paran a la mitad de unas vías del tren, ¿no? Sabemos que las líneas del tren son líneas paralelas, ¿no? Nunca se van a intersectar, no es posible que se intersecten, pero cuando ustedes se paran a la mitad de las líneas paralelas y ven hacia el horizonte, su vista va a ver algo diferente, su vista va a ver que esas líneas en realidad sí se intersectan, ¿no? Los pintores en la época del Renacimiento, que trataban de encontrar una forma de representar la realidad en sus pinturas, de plasmarla, se dieron cuenta entonces que la geometría euclidia no servía mucho para representar sus obras, porque precisamente pasaban fenómenos como estos. Cuando trataban de dibujar algo, ¿no? Si dibujaban líneas paralelas, no representaba la realidad. Por ejemplo, en esta imagen que tengo aquí es una pintura de Vincent Van Gogh, que se conoce, una pintura muy famosa, que se conoce como Terraza de Café por la Noche, ¿no? Fíjense qué es lo que sucede en esta pintura. Esta pintura evidentemente está reflejando lo que está pasando cuando una persona está parada aquí, ¿no? Y entonces fíjense qué es lo que pasa si se fijan en esta parte, en la imagen, ¿no? Esta es una terraza rectangular. Sin embargo, a la hora de dibujarla no está dibujando un rectángulo. Esta medida de acá y esta medida de acá evidentemente son diferentes. Esta es más grande. Es decir, usa esta idea acá que les decía en las vías del tren. Ellos le pusieron un nombre a esta idea. Cuando yo tengo dos líneas así, que aunque sean paralelas, se van a intersectar en algún momento. Ese punto donde se intersecta, ellos le llamaron punto de fuga. Y los puntos de fuga les permitieron precisamente representar las imágenes desde una perspectiva. Acá, ¿no? Si ustedes esta línea de la terraza y esta otra línea de la terraza
las alargan, se van a intersectar en un punto. Ese es el punto de fuga que le permite representar toda esta imagen y que dé esta representación visual como si ustedes estuvieran parados en este lugar, ¿no? Si ustedes trataran de hacer esta misma imagen usando la geometría euclídea, es decir, si lo dibujaran acá exactamente a la misma medida, lo que tendrían sería una representación que se vería chueca, aunque en realidad esta medida y esta miden lo mismo, nuestro ojo no lo ve de esa manera, ¿no? Entonces, como pueden ver, esto me da una geometría completamente diferente a la geometría de Euclides. Y ese tipo de geometrías se conocen como geometrías no euclídeas. En el curso no vamos a ver evidentemente estas teorías, de hecho requiere conocimientos ya bastante sofisticados en matemáticas, pero es para que se den una idea de lo que pasa cuando uno acepta algo como verdadero. En este caso, aceptar el quinto postulado de Euclides como verdadero me da una forma de entender las cosas diferente a esta, por ejemplo, ¿no? Ok, vamos a regresar entonces a la geometría euclídea, vamos a empezar a ponerle nombres, ¿no? Y hacer estos pasos de abstracción que hemos estado haciendo. Por ejemplo, los puntos en general los voy a representar con letras mayúsculas. Por ejemplo, aquí uso la letra A mayúscula y la letra B mayúscula para representar dos puntos, este y este. Y las líneas en general las represento con letras minúsculas, puede ser L, M, N, etc., ¿no? Entonces, esta línea de acá, pues la estoy representando con la letra L. En general, si yo tengo un punto A y un punto B y quiero considerar todos los puntos que están entre A y B, todos estos que aquí tengo remarcados, a este pedazo se le conoce como segmento de línea, ¿no? Entonces otra vez, si tengo una línea L y tomo un par de puntos en esa línea, que sería A y B, todos estos puntos que están acá se le conoce como segmento de la línea y en general se denota así como AB. Entonces cuando yo ponga AB, lo que estoy representando en este caso es el segmento desde el A hasta B. Son todos estos puntos que pertenecen a esta línea L. ¿Sale? Y entonces, por ejemplo, acá me dicen sea AB un segmento de recta, o sea, estoy tomando este pedazo de línea nada más. Y entonces, un punto C en este segmento que tenga la propiedad de que la distancia de este punto a A sea la misma que de este punto a B. A este punto se le conoce como punto medio del segmento. Otra definición que conocen muy bien es la del triángulo, ¿no? Entonces, el triángulo es la figura que se obtiene al intersectar tres líneas no colineales, es decir, tres líneas que van a intersectarse en diferentes puntos. Entonces, en este caso, la figura que tengo acá, esta de acá es una línea, esta de acá es otra línea y esta de acá es otra línea, ¿no? Cuando se intersectan así tres líneas, esta figura que forman en el espacio geométrico se conoce como triángulo. Y entonces un triángulo automáticamente me da tres medidas en las longitudes de los lados, ¿no? Cuando esas medidas son iguales, decimos que el triángulo es equilátero. Si una de las dos es desigual, pero las otras dos son iguales, se conoce como isósceles. Y si los tres lados me dieran diferentes, el triángulo se conoce como escaleno. Ahora vamos a ver una aplicación de la forma en que entendían los griegos que tenía que hacer la construcción del conocimiento, ¿no? Como les decía, partimos de cosas que creemos como verdaderas, que son los 5 axiomas que dimos. Esos 5 axiomas es lo que es verdadero y todo lo que demás que digamos tiene que ser verdadero porque esos 5 axiomas son verdaderos. Cuando tenemos un nuevo conocimiento, algo que es verdadero, se le conoce ahora como proposición, ¿vale? ¿Por qué es diferente a los otros? Porque una proposición requiere un argumento, ¿no?, que está fundado en nuestros axiomas. En este caso, este es el primer resultado que encontró Euclides. Dice, sobre un segmento de recta dado es posible construir un triángulo equilátero, ¿no? Les sonará bastante sencillo, pero se tiene que dar un argumento de por qué esto es verdadero. A ese argumento se le conoce como demostración.
digamos, en este caso, vamos a ver entonces los argumentos de por qué siempre es posible construir un triángulo equilátero dado un segmento de recta. Vamos a ver, entonces comenzamos entonces con ese segmento de recta dado. Ese segmento le llamo AB, en este caso aquí lo tengo dibujado. Este es mi segmento de recta de AB. Y ahora lo que tengo que hacer es entonces construir un triángulo equilátero, ¿no?, con esta medida, ¿sale? Para hacerlo voy a usar ahora uno de los axiomas, ¿no? Uno de los axiomas que da Euclides es que es posible construir, dado un punto y un radio, un círculo. Y entonces, como tengo mi segmento AB, puedo construir un círculo que tenga como centro el punto A y que tenga como radio este segmento AB. Entonces, esto es posible, construir esta circunferencia es posible por el axioma 3, que es verdadero. Ahora, si puedo construir este, también podría construir la circunferencia que tiene como centro el punto B y como radio BA, que es la que escribo acá. También es verdadera por el mismo axioma, el axioma 3. Es decir, de nuevo, tengo mi segmento AB. Quiero construir un triángulo equilátero con esta medida, ¿vale? ¿Qué hago? Primero, es posible, dado un punto y un radio, construir una circunferencia. Ese es el axioma 3. Entonces, esto es posible, es verdadero, lo puedo hacer. Y también puedo hacerlo si parto como el punto B como mi centro de la circunferencia. Entonces, esto también es posible hacerlo por el mismo axioma. Ahora, fíjense, las dos circunferencias se intersectan en un punto. Bueno, de hecho, se intersectan en dos, en este y en este. Me voy a tomar nada más uno. A este punto le voy a llamar C. Y voy a formar las líneas CA y CB, que las puedo construir por el axioma 1, que decía que si yo tengo dos puntos, puedo construir una línea. Entonces puedo construir la línea CA y la línea CB. ¿Vale? Y ya tengo entonces ahí construido un triángulo. Me falta ver que ese triángulo que construí, en efecto, es un triángulo equilátero. Pero fíjense qué pasa. Este punto C pertenece a la circunferencia, a esta circunferencia. Eso quiere decir que entonces la medida de CA tiene que ser la misma medida que de BA, es decir, este lado y este lado deben de ser iguales. De la misma forma, este punto C pertenece a esta otra circunferencia. Eso quiere decir que la medida CB tiene que ser igual a la medida AB. Pero entonces ya tengo que la medida CA es lo mismo que la medida CB, que era lo mismo que la medida AB. Y eso quiere decir que estas tres medidas deben de ser iguales. Entonces, como ven, partí de algo, ¿no? Parto de los axiomas, que son los verdaderos, y a partir de esos construí un nuevo conocimiento que es posible formar un triángulo equilátero dado un segmento, y de hecho aquí di cómo se hace la construcción. Si yo tengo un segmento, lo pueden hacer con compás, pues dibujo esta circunferencia, donde se intersectan, trazo estas líneas, y este triángulo que tengo acá, entonces va a ser un triángulo equilátero. ¿Vale? Aquí en este caso, remarque el argumento que acabo de darles, ¿no?, que se los expliqué de forma visual. Aquí ya estoy poniendo la explicación, ¿no?, escribiéndola, ¿no?, que es lo que decía, como C pertenece a la circunferencia con centro A y radio AB, entonces el segmento AB y AC son iguales. De la misma forma, fijándome en la otra circunferencia, AB y BC también son iguales. Y dado que dos cosas iguales a una tercera deben ser iguales entre sí, los segmentos AB, BC y AC deben ser iguales, y por lo tanto el triángulo ABC debe ser un triángulo equilátero. Así es entonces como Euclides construyó su edificio de matemáticas, y entonces este edificio basado en esos axiomas se conoce como geometría euclídea, precisamente en honor a este personaje. Muy bien, ya para terminar la actividad de hoy, les dejo como ejercicio dice, en una hoja de papel van a dibujar un segmento de línea, así como que el que yo puse para construir un triángulo equilátero. Ustedes van a dibujar una línea, ¿no?, y quiero que la línea no la dibujen paralela a ninguno de los lados de la hoja. O sea, ustedes dibujan una línea, si este marco fuera su hoja, van a dibujar una línea así, no así, porque sería paralelo a este lado de la hoja, ni así, porque sería paralelo a este lado de la hoja, sino así, cruzado, ¿no?, en la hoja. Y en ese segmento tienen que construir el punto medio del segmento, pero
no quiero que lo construyan usando escuadra ni midiéndole el segmento de línea, sino haciendo dobleces a la hoja del papel. Con puro doblez, doblando la hoja del papel, quiero que encuentren el punto medio del segmento. Y una vez que hayan construido el punto medio del segmento, en la misma hoja quiero que escriban las instrucciones de cómo es que encontraron el punto medio y por qué ese punto es el punto medio. Recuerden que el punto medio es en el segmento el punto que está exactamente a la mitad. ¿Vale? Con esto terminamos la actividad del día de hoy. No olviden subir esta tarea a la plataforma de Classroom.